A partir de los escritos de Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, este plantea que la ideología juega un papel político clave en el cambio social. La definición marxista de la cultura hace referencia al conjunto de valores materiales y espirituales acumulados por el hombre en su práctica histórico-social. Dentro de esta definición, la cultura se sostiene en el concepto de la ideología. Es un reflejo de las relaciones sociales de producción. El gran aporte de Marx consiste en entender la cultura sin desligarla del modo de producción de la sociedad. De la misma manera, la cultura es un dispositivo mediante el cual se reproducen las relaciones sociales de producción, que es lo que permite que las condiciones de desigualdad entre las clases se sostengan en el tiempo. En el texto Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, Marx elabora algunos elementos para acercarse a una crítica de la religión desde el materialismo científico. Es un lugar común señalar que para Marx la religión es el opio del pueblo. Sin embargo, su concepción de la religión va más allá de esa frase. Para Marx, la religión es una manifestación humana como cualquier otra, y en ese sentido debe verse la relación en las condiciones económicas y sociales de una determinada sociedad. Marx basa su crítica en el concepto de alineación en tres sentidos. Uno, una experiencia algo irreal, porque es una experiencia sobre algo que no existe. En este sentido, Marx sigue a Feuerbach en lo concerniente a que no es Dios quien crea al hombre, sino el hombre quien crea a Dios. Dos, en el dispositivo que desvía al hombre del único ámbito donde es posible la felicidad, porque no permite interpelar las condiciones sociales, políticas, económicas, estructurales en las que se desarrolla el sujeto histórico. Y tres, la religión toma partido en la clase dominante, legitimando la desigualdad inherente al sistema. Marx es el principal exponente del materialismo histórico, una corriente que postula que la materia es lo primero y que hace la referencia a algunos postulados que atribuyen a las causas de los procesos históricos y cambios culturales en lo material. En ese sentido, rechaza las explicaciones sobrenaturales. Las causas de los fenómenos deben ser medibles y verificables empíricamente. Por supuesto, sobra decir que los postulados del materialismo son anteriores a Marx. Max Weber es uno de los padres fundadores de la sociología. Sin embargo, realizó aportes importantes a disciplinas como el derecho, la economía y la historia. Se declaró antipositivista, en contraposición a Augusto Comte, y hace parte de la tradición idealista hermenéutica. Su principal aporte fue la sociología comprensiva, que sostiene que la comprensión es la interpretación del sentido y por ende busca comprender la acción social entendida generalmente, si no hay aproximaciones. Para Weber, las acciones sociales se dividen en relaciones y reacciones. En el primer grupo se encuentran las acciones del arreglo afines y con arreglo a valores. En la segunda se encuentran las tradiciones, costumbres y cultura, la acción emotiva. Esta corriente establece que la sociedad se compone de instituciones y grupos sociales, ambos configurados por individuos que tienen un fin común y que tienen conciencia de su actuar. Estos aportes configuran el concepto de burocracia, que aún es muy usado en la sociología de las organizaciones. Para entender el concepto de lucha de clases en Weber, se hace necesario saber que para este existen tres clases sociales: la clase propietaria, que define como aquella que posee, y la no propietaria, la que implica que es patrimonio determinador de la clase social; la clase lucrativa, que no es necesariamente la que posee los medios de producción o de propiedades. Su definición radica en el grado de éxito que ésta posee en el ámbito de los intercambios comerciales, y la clase social se determina por la manera que interactúa en tres factores: primero, la provisión de bienes; segundo, la posición extrema; y tercero, el destino personal. Adicionalmente, introduce la noción de situaciones estamentales, que se hacen referencia a los elementos que dan estatus o privilegio sin afectar necesariamente la pertenencia de la clase social determinada. En este sentido, la lucha de clases para Weber puede ser evitable y se dan solamente en situaciones específicas entre determinados grupos. Para Max Weber, el ideólogo hace la referencia al campo en el cual son moldeadas simbólicamente las conductas sociales. La reflexión sobre la manera en que emerge el sistema capitalista en la modernidad y el sistema de dominación burocrático estatal, que se relaciona con la ética en las grandes religiones de Occidente. Para Weber, el campo de la ideología es un espacio de emergencias de las éticas religiosas de las masas, que moldean el modo de la vida metódico, racional. Introduce el concepto de dominación carismática, como un tipo de dominación mediante el cual el poder se da por una creencia ciega y una afiliación ideológica con carisma de un líder. En su ensayo sobre la subjetividad, Weber define la cultura como un segmento pensado y finito con sentido y significado desde todo punto de vista del ser humano,
que se extrae entre la infinidad de acontecimientos sin sentido y que se en el mundo de las piedras del Monroe. De otro lado, para acercarse a la cultura como categoría, Weber acuñó el concepto de grupo de estatus como un tipo de subcultura. Los grupos de estatus son los que se basan en elementos con la pertenencia de una raza, etnia, religión, género u ocupación y establecen un estilo de vida basados en valores y normas determinados. Dentro de esas subculturas son comunes el uso de símbolos para expresarse. Para Weber, las religiones han dado lugar a diferentes estructuras de poder y a diferentes estructuras económicas. Explica la causa de la hegemonía de Europa y en el origen de la implementación del sistema de producción capitalista, desde la expansión del cristianismo en Europa, y este es uno de los grandes aportes en los que profundiza en su obra la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Weber construyó su teoría a partir del enfrentamiento doble, por un lado con la tradición marxista y por el otro la psicología positivista francesa. Su individualismo metodológico constituye la base diferente de la teoría propuesta por Marx, pero también por Durkheim. Talcott Parsons fue uno de los sociólogos estadounidenses reconocido por la teoría de la acción social, que contaba con enfoque estructural, fundacionalista y constituyéndose en uno de los sociólogos más influyentes del siglo XXI. Entre sus influencias teóricas se encuentran Durkheim, Weber y Pareto. Su teoría plantea que la estructura social constriñe y determina las elecciones. En ese sentido, niega la idea de las acciones que determinan de manera individual. Entre sus postulados generales se encuentran la teoría de la acción, en la que los mecanismos centrales deben ser actores orientados a determinadas situaciones con distintas metas, valores y modelos. El voluntarismo como la elección que hace un actor entre valores y acciones libres. Los sistemas de un orden más alto que emergen de los dos en un orden más bajo. Dentro de los principios de la teoría de acción se encuentran los siguientes: A. Las actividades sociales que derivan de la conciencia del individuo y los otros. B. Los individuos actúan en fin de alcanzar sus intenciones, para lo cual utilizan medios, técnicas, procedimientos y métodos. Y C. Aunque las elecciones que hacen los individuos son racionales, recurren a principios morales para tomar decisiones. Parsons define la cultura como un sistema de símbolos que orienta a los actores para alcanzar sus fines. De la misma manera, define el sistema social como un conjunto de individuos plurales que interactúan entre sí buscando obtener la mayor gratificación y cuyas relaciones están mediadas por un sistema de símbolos culturalmente estructurados y compartidos. Antonio Gramsci aporta de manera fundamental su obra intelectual. Antonio Gramsci es el concepto de la hegemonía y el bloque hegemónico, que el articulado del concepto de la superestructura, concepto que retoma de Marx y crea y reproduce la hegemonía. Definió la infraestructura como la base real de la sociedad que articula las fuerzas de producción y las relaciones sociales de producción, y la superestructura entendida como la ideología. En ese orden, la infraestructura y la superestructura conforman el bloque hegemónico. Para Gramsci, el poder de la clase dominante sobre la clase proletaria dentro del modo de producción capitalista no se da solo por el control de los aparatos represivos del Estado, sino por ese poder ostentado por las clases dominantes, que se da fundamentalmente a través de la hegemonía cultural. Esta hegemonía se ejerce a través del control de aparatos como el sistema educativo, las instituciones religiosas, los medios de comunicación. Es a través del control de estos aparatos que las clases dominadas ideologizan a los dominados para que entiendan su condición histórica como algo natural y naturalicen su potencial revolucionario. Dicho de otro modo, la hegemonía cultural legitima el orden de dominación en la sociedad y se remite al ejercicio de funciones de dirección intelectual y moral unida al dominio del poder político de la sociedad. Para hablar de lucha de clases, Gramsci acuña la noción de clases subalternas, no como una categoría definitoria, sino racional en oposición a la clase dominante, que es solamente una, para hacer referencia a las clases sociales y franjas sociales entre las que se encuentran el proletariado industrial, aunque incluye grupos sociales que se caracterizan por no ser todavía hegemónicos o dominantes, pero bastante diversas en su interior. Para Gramsci, las clases subalternas siempre tienen el potencial de toma del poder y competir por la hegemonía, por lo cual las clases subalternas son susceptibles de convertirse en clases hegemónicas, se potencian el germen de la resistencia activa que poseen y se articulan en condiciones históricas fundamentales para la toma del poder. El análisis de la cultura de Gramsci parte de la filosofía de la praxis, que a su vez tiene su punto de partida en el análisis dialéctico. Este punto de partida